El hombre de la mano seca. ¿Hacer el bien o cumplir la ley? ¿Cuál debe primar cuando se contraponen? En este capítulo hablamos sobre salvación, la creación del hombre, The Chosen y muchas cosas más. Ven con nosotros a seguir los pasos de Jesús en el Evangelio de Marcos. Bienvenidos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vemos aquí una insistencia en los últimos textos sobre la ley, la relación entre la ley y el amor. La lectura de Marcos nos está insistiendo en la relación entre la ley y el amor, la ley para el hombre o el hombre para la ley, el sábado para beneficio del hombre o el hombre para beneficio del sábado de Dios. Sí. No sé si de pronto valdría la pena como explicar un poco para el público del podcast, un poco en qué consistía el sábado, cuál era la idea del sábado. Ok, esta es una buena pregunta que vale la pena investigarla más a fondo. ¿Desde cuándo viene la institución como tal del sábado? El sábado en sí lo podemos ver desde el comienzo de la Escritura, ¿no? Desde el comienzo de la Escritura nos está haciendo una insistencia en un día de descanso. Pues es obvio y claro que Dios no necesita descansar. Es decir, Dios no se cansa, Dios descansa todo el tiempo y al mismo tiempo todo el tiempo está en acción. Es un movimiento perpetuo donde no hay movimiento, porque no hay cambio. En Dios no hay cambio, es una plenitud, es un acto total, el acto puro, dicen. Entonces, propiamente en Él no hay descanso, y sin embargo el Génesis nos va a hablar de 6 días de trabajo, de creación del mundo. Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Descansó y disfrutó de lo que había hecho. Obviamente son textos simbólicos, ahí, es decir, si vamos a buscar un contexto o una forma histórica de esa narración, pues no lo vamos a encontrar como tal, de que Dios se puso un domingo a trabajar y entonces creó esto y creó lo otro, y el lunes esto y el martes y el miércoles y el jueves y el sábado descansó. Esto todo nos está hablando de una realidad distinta y de una realidad más profunda. Nos está hablando de cómo vino a ser lo que conocemos como universo. Nos dice que viene de Dios, porque Dios es el ser mismo y necesariamente todo lo que existe tiene un contenido de ser. Precisamente la palabra nos señala eso. Lo que es. Y en ese ser está el contenido de Dios. Dios es el ser, al mismo tiempo que es persona, que es voluntad, que nos habla de una serie de características de Dios que se hacen humanas en Jesucristo. Pero desde ahí Sergio está avanzando ese concepto, ¿no? De un día de descanso, de la organización de la vida como una semana y luego como un día de descanso. Yo no sé bien
digamos, en las demás culturas, cómo funcionaba eso, ¿no? ¿Cómo funciona eso en las demás culturas? ¿En qué momento aparece este concepto de la semana y dentro de la semana el sábado, que después se traslada al domingo en el cristianismo? El día del Señor, domingo, día del Señor. De alguna manera uno diría es una conquista laboral también, desde sus comienzos, que tarda mucho en establecerse, por lo menos en Occidente, ¿no? Tarda mucho en volverse una verdadera conquista laboral. Tarda mucho. Pero el concepto es bien interesante. El hombre necesita descansar. No es Dios el que necesita descansar, es el hombre el que necesita descansar. Entonces, el sábado no es para Dios realmente. El sábado es para el hombre. En todo su contexto. Porque el sábado es un día de descanso, pero no solamente está planteado entre los hebreos, entre los judíos, como un día de descanso, sino como un día de adoración. Un día en que le dedican sus actividades, sus intereses, su pensamiento, que se vuelcan hacia Dios, hacia su creador, hacia el ser. Se vuelcan hacia allá. En ese día, una vez a la semana, todos sus actos, todas sus actividades van a estar centradas en Dios. Ese es el concepto judío. Claro, en el cristianismo, al mismo tiempo que lo pasa el domingo, pierde mucho de su sentido. Entonces el domingo es un día de salir al parque, es un día de hacer deporte, es un día de ir al cine por la tarde, es un día de estar con la familia, porque entre la semana no se está mucho, pero Dios empieza a quedar ausente. Las personas lo que dicen es, hombre, si yo le dedico el día a mis hijos, si yo me dedico a estar con mis hijos este día, pues es como si estuviera con Dios, lo cual es y no es cierto. De acuerdo, a través del otro y de nuestra familia encontramos a Dios si buscamos a Dios en el otro. En la forma práctica y real no funciona mucho. La gente se va para una finca, se va para un paseo, nada que ver con Dios. Entonces es buscar, yo creo que la idea de que el domingo, anteriormente el sábado, fuera para Dios, es buscar que Dios ese día sea la concentración de las actividades y de las actitudes del hombre. Hoy pienso en Dios más. Hoy me dedico a Dios más. ¿Dios necesita eso? No. Dios no necesita que las pulgas piensen en Él. Eso no le quita ni le pone. Le quita y le pone, digamos, a través del amor. Porque quiere que seamos felices. Quiere que seamos plenos. Quiere que lleguemos a la totalidad de lo que Él tiene preparado para nosotros, a la totalidad del ser. Que no nos contentemos con esta sombra del ser que es este mundo, que podríamos llamarla como en la línea de Platón. Este mundo, esta realidad que percibimos y que nos rodea, sería en Platón solo una sombra de la verdadera realidad. Podríamos pensar trasladando eso al ámbito cristiano. Que el mundo que conocemos es una sombra del mundo real y que el ser que tenemos en este mundo es apenas una sombra tenue y remota de lo que Él tiene preparado para nosotros. No sé qué más quiere decir ahí, Sergio. Me parece chévere cómo hacer esa vinculación del sábado con ese séptimo día de la creación, porque yo también considero que ese es el espíritu del sábado, ¿no? En el relato del Génesis, y ese día está separado también. El día séptimo es un día que está separado, que es distinto de los anteriores, en el sentido de que al final de cada uno de los primeros 6 días, Dios dice, bueno, Él vio lo que hizo y estaba muy bien, y estaba bien. Él vio lo que hizo, estaba bien. Al final del día séptimo, Él dice que estaba muy bien. O sea, hay una pequeña diferencia con el resto de los 6 días de la creación. En el día séptimo Él dice, está muy bien.
y era precisamente el día dedicado al encuentro. Como que todos los otros 6 días casi que estaban diseñados para el día 7 de alguna manera, ¿sí? Como que todo estaba hecho para eso, para ese día en que era el día del encuentro de Dios con el hombre. Sí, sí, el día sagrado, ese es el aspecto que pues está resaltando de manera excesiva los fariseos y los escribas. Las autoridades judías están resaltando de una manera especial el día sagrado. Pero de día sagrado ya no es un día de relación con Dios, sino es un día de prohibiciones. Tenga cuidado con encender una luz porque trabajó y ya cometió un pecado. Tenga cuidado con recoger algo que se le cae al piso. Si se le cae al piso algo, lo tiene que dejar hasta el día siguiente. Entonces entra en una determinación minuciosa de qué es trabajo y qué no es trabajo. ¿Es trabajo llevarse la comida a la boca? ¿Es trabajo llevarse un vaso de agua? No, pero entonces entran en una definición teológica de qué es trabajo y qué no es trabajo, que yo creo que está por fuera del espíritu en sí de la ley. El espíritu de la ley es el que el Señor está recalcando aquí. Es el bien. El espíritu de la ley es el bien del hombre, porque Dios es el bien del hombre. Ya hemos hablado otras veces cómo el mal en sí no existe, no es un ser, no es un ente. El mal no existe, el mal es una ausencia, el mal es una carencia. La carencia de Dios se convierte en todos esos actos que van deteriorando a la persona, como el pasto. Aquí tenemos un problema en el pasto, hay un pasto grande a la entrada, ustedes lo conocen y atrás, pero se dañó el sistema de riego. Entonces viene uno de los muchachos que arreglan el pasto y le dice a uno, sí, el pasto está bien, le está llegando sol, pero le falta agua. Y como le falta agua, el pasto se está muriendo. El pasto, sobre todo aquí al final del invierno, el clima es muy seco, no llueve. Entonces le falta agua y se está muriendo. El mal es eso. No es que el pasto tenga una enfermedad, no hay que quitarle microbios, no hay que quitarle cosas, hay que echarle agua. El mal es eso, el mal en el hombre es eso. No es como una realidad verdadera, es que al quitarle el agua se empieza a morir. Es que el hombre cuando pretende vivir sin Dios se empieza a morir. Y sí, le entran gusanos, le entran problemas, le entra la afición al dinero, le entra la afición al placer, porque tiene que reemplazar esa agua con algo. Empieza a morir y en esa muerte se va como pudriendo por dentro. El sábado y el domingo luego le permite restaurarse un poco y reflexionar, pensar, revisar. En nuestro caso, le permite confesarse donde hay confesiones. Muchos del clero han olvidado la importancia de la confesión. Como decía usted esta mañana, Sergio, y para que lo incluya ahí, yo creo, el clero olvida y no le parece tan interesante ese humilde gesto de perdonar los pecados. Porque es que si usted mira una foto de un cura celebrando en Semana Santa, es grandioso. El rito es grandioso. Esta persona con los brazos levantados, con las vestiduras que son tan bonitas, tan llamativas. Y prácticamente yo no he visto nunca esas vestiduras litúrgicas en mal estado. Nunca lo he visto. Las mantienen en un estado perfecto. Son lindísimas, ¿ve? Y la persona caminando, o la persona celebrando, y toda la gente, cientos o miles de personas alrededor, es algo llamativo. Es algo donde la persona se siente llena y plena. Entonces es algo que gusta más, pero en el acto humilde, en un rincón,
vestido de cualquier manera con una estola, perdonando pecados, metiéndose en toda esa baba del mal que obra en las personas, del hombre que dio la espalda a Dios y todas las cosas oscuras que le están sucediendo. Eso no es igualmente llamativo. Por eso pienso que forma parte del problema de esa perversión que llama el Papa Francisco del clericalismo. Figurar, aparecer, sí, pero muy rara vez se ve una foto en un periódico de un cura confesando. No se reviste, pues solo la estola. Es un gesto distinto. Para nosotros ese domingo debería ser eso. Debería haber espacios grandes para que la gente se confesara media hora, una hora antes de la misa. En algunos sitios lo hay, cierto. Hay curas. Cura es el sacerdote, el párroco, lo llaman cura, aunque lo usan en cierta forma despectiva. Yo no lo uso en ese sentido, sino el cura párroco, el cura de almas, el médico de las almas es el cura párroco, o debe ser el que sana las almas, y las almas se sanan a través del perdón y la liberación. El perdón de los pecados, la liberación de las obras del demonio o de la presencia del demonio dentro de la persona. Ese debería ser el domingo para nosotros. Ese probablemente era en un comienzo el sábado para los judíos, ¿no? El día de los sacrificios, el día de confesar los pecados, el día de liberarse de los problemas que habían armado durante la semana. Pero lo convirtieron en un día de una ley minuciosa, que si usted pisó aquí tiene un problema y si pisó allá tiene otro. Y eso es lo que Jesús va a atacar. Es el día de hacer el bien de una forma especial. El sábado es el día de hacer el bien, es lo que nos dice aquí. Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. No sé cómo lo ven ustedes, Pala. Para mí lo que está diciendo es el sábado es el día de salvar la vida. Es el día de salvar, no de condenar. Que era lo que hacían los escribas y los fariseos. Pala. Se le está dando como el nuevo, como un entendimiento más profundo de lo que es el sábado, que no, pues, que como estamos hablando no es cumplir la ley. Y a veces, pues, de hecho, ¿qué sería mejor? Pues a veces yo me pregunto, o sea, puede que un acto, por ejemplo, de ir a misa, pues parezca que uno está orando bien porque toca ir a misa. Pero si, digamos, si en ese momento llega un momento en el que algo así, como que toca ayudar a alguien y tengo misa, ¿qué sería realmente lo que yo debo hacer? O sea, simplemente por cumplir voy y hago la misa, o sea, voy, asisto a misa, o en algún momento me va a tocar priorizar y decir, no, tengo que hacer esto primero porque alguien me necesita, porque tengo que, o cómo se podría... Mire, Pala, en ese sentido yo diría, atrevidamente, Sergio hace cara de ahora que viene, ¿sí? Atrevidamente diría, la gran mayoría de la gente que asiste a misa lo hace de una manera, yo diría, herética. De esta misma forma, ¿ve? Cumpliendo una norma por un interés personal, no entrando en contacto con Dios. Entrando en contacto con Dios. Hablábamos el otro día que la verdadera celebración, la verdadera cena del Señor está en la familia, está en el encuentro con el otro, que se lleva, que va caminando con uno, que va caminando con esa familia que la empieza allí. Por eso hacíamos la cena en familia. Y se lleva y llega a la presencia física del Señor en la Eucaristía. Y ese alimento que encontramos en esa cena se lleva a vivir a la casa, como el que se lleva la Eucaristía en un bolsillo, para vivirla en la casa, para repartirla día a día de a pedacitos a mis hijos, a mis amigos, a mis hermanos, a aquellos con quienes entro en contacto.
porque la verdadera cena está en el corazón de uno. La gran mayoría de la gente, y no nos digamos mentiras, no vive eso en su casa. Va a misa y cumplí por Pascua de Resurrección me confesé, ¿sí? Para cumplir el mandamiento de la iglesia, y comulgué, y después se fue para su casa a hacer lo mismo de siempre. Les decía que hace un tiempo, unos años, cuando estábamos regresando, 1 o 2 años, que fui a confesarme y hablaba de la situación que veníamos viviendo y de la necesidad de cambiarla y esto, y el padre me decía, él no entendió que yo estaba hablando de que estaba cambiando de forma de vida. Y me dijo, usted viene a confesarse para poder comulgar. Y después sigue en la vida de siempre, como una persona que vive desde el punto de vista de la iglesia en adulterio. Se separó de su esposa por la iglesia y vive con otra persona y lleva 10, 20 años, lo que sea. Muchas de esas personas, y era lo que él me decía, lo que hacen es que se confiesan por Pascua y comulgan, pero no tienen ninguna intención de cambiar la forma de vida. ¿Entienden? Se confiesan para poder comulgar y después siguen viviendo como antes, hasta dentro de un año. Yo pienso que eso es una actitud, que eso es una herejía. No sé qué piensen ustedes, porque es contraria a todas las enseñanzas de la iglesia y sin embargo la ponen en práctica. Sí, pues sí creo que es una herejía y creo que es pues uno de los problemas más grandes que hemos podido estar, pues que hemos estado mirando y que creo que toca, pues que es lo que es este canal, levantar el velo de eso, realmente porque es un engaño. Y pues también un poco pensando en lo que decía Sergio esta mañana, creo que también es cómodo para nosotros pensar que simplemente con confesarme ahí, que el Padre diga que me perdonó, ya, como que yo no tengo que hacer más, o por ir a misa yo no tengo que hacer más en mi vida. Si cumplo, ya me aseguro el cielo. Y pues no es así. Si cumplo, ya me aseguro el cielo. Uno de los argumentos que me hizo hace ya como 4 o 5 años encaminarme hacia la iglesia. En ese momento estaba analizando las posiciones protestantes respecto a la salvación. Y uno de los argumentos era que si usted pregunta cómo es la salvación, qué tengo que hacer para salvarme, como dice el joven rico, en cada iglesia protestante le van a decir algo distinto. Haga esto así, haga esto así, invite a Jesús a su corazón. Distintas posiciones. La iglesia tiene una posición unificada y clara teológicamente. ¿Qué debo hacer para salvarme? Fundamentalmente, cree en el Señor Jesucristo. El problema está en qué quiere decir creer. Y ahí es donde hay una gran perversión. No usemos la palabra herejía porque nos metemos en Honduras de otro orden. Ahí hay una perversión porque es una perversión en todos los órdenes del acontecer humano. Es una perversión emocional creer en algo y vivir otra cosa. Es una perversión psicológica que tuerce a la persona por dentro. Yo creo que debo hacer una cosa, pero abierta y claramente hago otra. Yo creo que debo dedicar mi vida a servir a Dios y la dedico a servirme a mí mismo, a mis hijos, a mis intereses. Y eso me lleva a la mentira, y la mentira es la gran pervertora, digamos. La destrucción de la integridad del individuo es algo muy difícil de recuperar. La destrucción de la integridad. Yo soy uno entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Ve? Y eso es lo que uno no encuentra en esos grupos de la gente que va a misa. Uno no lo encuentra.
Y eso va destruyendo a la persona, va minando a la persona, la va llevando a vivir una especie de esquizofrenia espiritual. Cree que está viviendo una cosa cuando está viviendo otra cosa completamente diferente. Y para adaptar una a la otra, para reconciliar las dos cosas, lo que cree y lo que vive, tiene que mentir. Tiene que mentir, tiene que engañar, tiene que fingir ser una cosa que no es. Si salvación es que al final llegan uno y le llevan cuenta y, oiga, usted faltó a misa 17 veces, veo aquí, sí, pero me confesé de eso. Aquí veo 2 que no se confesó. Qué pena, hay 2 en que no se confesó, al estilo gringo, ¿no? Los gringos son así. Sí, usted todo lo tiene bien, pero mire, aquí falló en 2 puntos. 2 que no se confesó, entonces se va para el infierno. ¿Eso es salvación? Salvación es transformación del interior del ser humano. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne que sienta el amor de Dios en primer lugar. Dios me ama. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Y que sienta el dolor del otro y pueda ir hacia el otro y se pueda arriesgar por el otro. Que no se quede con sus manitas limpias ante el otro. Les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne. Y así vuestro corazón, vuestro interior, sea rojo como la grana. La grana es un fruto rojo. Así esté oscuro como ha estado el corazón de uno, lo dejaré blanco como la nieve, como la lana. Eso es salvación, Pana. Ya no estarán pensando maldades, ya no estarán pensando en su interés únicamente, ya no estarán buscando, viviendo para el negocio. Esta mañana tuve una reunión de negocios aquí. Y bueno, a mí los negocios cada vez me interesan menos, pero hay que ver por la familia, entonces hay que ver si seguimos en Bogotá, si trasladamos aquí cosas. Pues negocios muy interesantes, ¿no? Y los negocios son así, lo jalan a uno. Aquí se puede uno ganar tanto y tanto y tanto. Mérmele. Bájele un poquito. Acuérdese. Los negocios para el hombre, no el hombre para los negocios. Los negocios para hacer el bien, como el sábado, para hacer el bien. Porque cuando son en sí mismos, se lo devoran a uno. Entonces, con calma. El hombre para Dios, no porque Dios lo necesite. Ese es un hecho bien curioso y bien interesante, porque Dios creó al hombre. ¿Necesitaba alguien que estuviera aplaudiéndolo todo el día? ¿Ah? Es difícil comprender que Dios, sin el hombre, era y es pleno y total. Dios no necesita del hombre, es total. Es un gesto de amor puro. Los quiero hacer felices, quiero darles a ustedes lo que yo soy. Quiero hacerlos a ustedes lo que yo soy, quiero compartir mi ser con ustedes. Porque ese es el destino y ese es el llamado final, ¿verdad? Sí. Ese es el destino al que estamos llamados. Ser como Dios. Ser Dios en Dios, con Dios. ¿Por qué Dios quiere eso? Somos extremadamente limitados para que, por más de que el hombre progrese y tenga aviones y cohetes y cosas, el hombre es extremadamente limitado. Su poder, su capacidad es ínfima. El hecho mismo de que no puede dominar ni la muerte, ni la enfermedad, ni la decadencia, ¿no?
No puedes ni siquiera impedir que a uno se le caiga el pelo, que se le vuelva blanco, que pierda la fuerza, que se canse. Esta mañana veía una publicidad de esas que aparecen en YouTube. De esas larguísimas, ¿no? Que hacen los gringos y lo llevan a uno y al final de un peso y de otro y ahí lo van sacando y al final no le dicen nada, ¿no? Le voy a decir los 7 productos, las 7 frutas que usted nunca debe consumir. Y entonces uno, bueno, saber, pues va a saber, porque pues que hacen daño, el banano, que esto, que lo otro. Y usted puede quedar ahí 1 hora y no le dicen, yo no sé, al final creo que algo le sacan alguna plata, pongan una tarjeta aquí. Lo de esta mañana es un médico que descubre el secreto del envejecimiento, más o menos, que está en el corazón, que no son disciplinas, que no es ejercicio, que no es dietas. Entonces, ¿qué es? No, ahí lo van llevando al final creo que siempre llega igual. Ponga una tarjeta y le digo, porque no lo han logrado, porque no lo logran. ¿Sí? El hombre finalmente se siente grandísimo, maneja dineros, todo lo que quiera. ¿Ve? Elon Musk, Jeff Bezos, todos ellos, cualquier día empieza su decadencia. Un Alzheimer. No recuerdo qué personaje es, un personaje así muy famoso, muy importante, que tenía todo en el mundo. Y le da Alzheimer, joven. No hay nada que hacer. Conscientemente sabe hacia dónde avanza. Y dice, yo esto no me lo aguanto. Y se suicida. Es un personaje bien conocido, pero no lo recuerdo en este momento. Muy famoso. Sí. El poder del hombre es nada. En el fondo, la única esperanza real que uno puede tener es la misericordia de Dios. Tú me creaste, Señor, no me dejes abandonar. Como ¿cuál debe ser el criterio que debe primar a la hora de tomar ese tipo de decisiones? Y muchas veces, a veces uno sí siente que el criterio que prima es el criterio del cumplimiento por encima del criterio de hacer el bien y de conocer a Dios. Mire, yo creo que eso del cumplimiento que Pala trae a colación es una de las formas fundamentales a través de las cuales el demonio corrompe la iglesia o ha corrompido la iglesia. Diría yo casi es la forma fundamental. Más que el pecado en sus formas más atroces, más que los asesinos, más que los violadores, y esto también es riesgoso decir, ¿no? Pero la forma en que más ha corrompido y le ha quitado fuerza, filo, dientes al evangelio es esa, convertirle en algo anodino, en algo intrascendente. Hannah Arendt, la pensadora judía, pensadora política, como filósofa política, habla y haciendo referencia específicamente a los juicios de Nuremberg y a los juicios y a todo lo que ocurrió en Alemania, en cómo toda una nación entera fue cómplice del Holocausto, porque fue la nación entera. Y especialmente en un momento dado que a ella la mandan a ser testigo y a comentar el juicio de Adolf Eichmann, uno de los grandes criminales de guerra nazis, que cuando uno mira ni era grande, no era nada, era un funcionario. No había hecho mayor cosa. Sí, participó en la muerte de miles y miles de personas. Las aprobó, les puso un sello. Sí, estos 5.000 van para allá, estos 500 también. Ella viene a hablar de la banalidad del mal. No es un acto de perversión, no es un acto de rabia, no es un acto de rencor, de odio,
de crueldad lo que tiene Adolf Eichmann. Es la banalidad del mal, la intrascendencia del mal. Se volvió una costumbre, como es costumbre ver niños pasar hambre y pasarles por encima. En el camino a misa o a la salida, donde sea. La banalidad del bien, llamaría yo esto, esta nueva perversión. La banalidad de la religión. Una religión que transformaba a la persona, que la tocaba por dentro con tal fuerza, como la que vemos en los evangelios, se convirtió en aras de la banalidad del bien, en ir a misa los domingos, y punto. Fíjense el final de esta lectura. Después de que Jesús sana al hombre, extiende la mano, la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos, dos de los grupos de los de poder en esa época en el pueblo de Israel. Con los herodianos, los seguidores de Herodes, los que apoyaban a Herodes, contra él para destruirle. ¿Por qué? ¿Por qué? Él no les está atacando sus prebendas políticas. Él no les está atacando sus prebendas económicas. Él no está incitando una muchedumbre que vayan y tómense el palacio de Herodes y que vayan y saquen a esos bandidos de los fariseos. Él no está atacando nada de eso. ¿Por qué lo odiaron entonces? ¿Por qué se confabularon contra Jesús? ¿Qué les incomodó de Jesús de verdad? Pues creería que solamente la presencia de él o el hecho de él no estar viviendo lo que ellos hacían, los estaba como desnudando, ¿no? Mostrando lo que realmente estaba pasando. Sí, pero fíjese usted que por allá en el desierto vivía Juan el Bautista. Y eso pues, no les molestaba para nada. Vivía el tipo comiendo, no sé qué, lagartijas y... Pues yo el otro día descubrí cómo se resuelve el problema de la humanidad, del alimento, ¿no? Lo descubrí, lo tengo manejado. Me falta montar la industria y me vuelvo multimillonario. Pero ya tengo cómo. Y me lo van a... Bueno, se los voy a decir, les voy a compartir el secreto. No lo voy a llevar por esos pericuetos ni les toca poner tarjeta de crédito. Es muy sencillo. Es lograr comer cucarachas y ratones. Mire, dicen que los únicos que sobrevivirán a una guerra nuclear son las cucarachas y los ratones. Por todas partes no hay un lugar donde no haya cucarachas. Cucarachas y ratones. Aquí hay un problema de ardillas, hay muchas. Pero, y dañan la malla de la piscina. Pero las cucarachas y los ratones, si uno pudiera aprender a convertirlos en comida y la gente no les hiciera asco, seguramente se podría producir cucarachas industrialmente y procesarlas o alguna vaina. Y lo mismo los ratones, pero implicaría un cambio cultural grande. ¿Qué les molestaba tanto Pala? No era un tipo que por ahí andaba diciendo que había que ser buenos y que no sé qué. ¿Qué les molestó? ¿Qué le molesta a la gente de uno? Porque es difícil tener amigos. Si uno habla, los amigos se van. Solamente se quedan los compañeros de armas. Aquellos que han comprendido lo que uno está diciendo. Y se unen a la causa de Jesús. ¿Sí? ¿Usted cree que si usted se para en una iglesia y dice esto que estamos diciendo, qué sucede? Antes, hasta el año, no sé qué año, los laicos podían dar las homilías en la misa. Hoy en día no. ¿Qué pasaría si un laico cualquiera se para y dice esto que estamos diciendo? Ese ir a misa por cumplir de ustedes, que vienen
simplemente porque piensan que eso que si no vienen se van a ir para el infierno. Eso es la gran perversión del cristianismo. Ustedes no han comprendido el mensaje de Jesús. Ustedes no se han encontrado con Jesús. Vienen y comulgan, pero no se han encontrado con Jesucristo vivo, que toca y transforma sus vidas. ¿Qué cree que pasaría en ese caso? ¿Qué opinan de eso? Pues sí, interesante. Digamos que el reclamo oficial, y digamos que el reclamo oficial y el odio o la molestia de los fariseos y de estos grupos de poder con Jesucristo, y finalmente que termina siendo la razón oficial por la cual lo llevan a la cruz, es por blasfemia, ¿sí? O sea, ese es el reclamo oficial. Sin embargo, sí, es decir, y seguramente pues en algunos de ellos sí habría sido algo así, pues vean eso. Pero lo que uno ve por conocer al ser humano en todas las instancias es que ellos ven minada su autoridad y se ven desnudos, seguramente, cuando Jesús. Ahora sí está terrible el ruido allá en su casa. Sí. Ok, ven minada su autoridad y se ven desnudos. Es interesante eso. Lo estoy pensando con respecto a cuando rezamos el rosario en las noches. Hacemos una pequeña conversación antes de empezar el rosario. Y yo empiezo a notar que esa es una conversación que se vuelve, en un momento dado es cálida y en otro momento se vuelve incómoda para la gente. Porque los desacomoda. Y a la gente le da mucha rabia. La gente le da rabia que lo desacomoden. Me está agrediendo, me está atacando. Desacomoda su vida. Imagínese, Sergio, una persona que lleva 70 años, 80 años, pensando que ha estado haciendo las cosas bien, que es una buena persona, que ha cumplido sus deberes, que ha alcanzado la plenitud del ser humano. Y de repente vienen y le dicen, le hacen ver, ni siquiera le dicen, porque le hacen ver sin decírselo, que nada de eso es cierto, que ha recorrido un camino equivocado durante 70, 80 años, que su papá recorrió un camino equivocado, que sus hijos están recorriendo un camino equivocado, que sus amigos, que toda su vida está mal estructurada. Algún día con un amigo de esos, la persona no tenía argumentos, entonces lo único que me decía, llegó un momento en que me dijo, oiga, le voy a pedir un favor, no me diga más eso. No me diga más eso. Le dije, pues hombre, si usted quiere, yo no se lo digo más. No entiendo cómo podemos ser amigos, porque ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Jugar a las mentiras? ¿Qué me interesa a mí ahí? Una vez que uno descubre el camino del Señor, lo único de verdad interesante es lo que lo haga uno avanzar en el camino del Señor. Y las personas son interesantes en la medida en que le ayuden a avanzar o en que puedan avanzar juntos. Eso es así de sencillo. No, me voy a tomar unos tragos con un amigo de hace muchos años. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Si solamente hay una cosa que lo apasiona a uno de esta forma, el descubrir cada día más y más, penetrar las sombras que lo rodean. Oiga, descubrí el secreto de la humanidad, le dice uno al tipo. Descubrí el secreto. ¿De verdad? No, eso no existe. Eso, yo ya pasé por ahí cuando era adolescente. No, descubrí el secreto y no solo descubrí el secreto, descubrir la forma de llegar al secreto.
lo que todos los hombres buscan y anhelan, descubrir la forma de llegar. La primera vez que usted se reúne con la persona, más o menos la persona le pone cuidado. Después se va para el mundo, siguen sus cuentos y la siguiente es, oiga, tomemos unos tragos. Y usted llega, oye, ¿cómo le fue con el? Ah, usted otra vez con el secreto. Mire, es que estoy haciendo un negocio, me pareció buenísimo. O a una vieja allí buenísima que estoy tras ella, estoy no sé qué, o me conseguí esto, me conseguí lo otro, o estoy jugando, mire, en golf ya bajé de handicap 12, y uno, pero, ay hermano, entonces vamos a hablar de golf, de cómo se potea y cómo se hay que hacer un, sí, qué artera, qué artera, algo interesante, algo que me acerque a la verdad, algo que me acerque a Jesucristo. Ese es el único sentido que puede tener una relación y la vida misma. Pero una persona así, y en la intensidad que debe haber sido el Señor o que era, o que es, no era, sino que es, necesariamente tenía que desacomodar terriblemente a la gente. Claro, no, es que hoy en día nosotros tenemos una expresión que tal vez es un poco cálida para la realidad para la realidad que expresa, que es lo sacaba de su zona de confort. ¿Sí? Es una expresión que tiene la idea, el principio, pero realmente es como cálida para decir eso de que 70 años de vivir una vida que sus hijos están viviendo y que todo el mundo está viviendo, sacarlo de ahí se queda tal vez corta, pero sí es un impacto muy fuerte. Es un poco lo que usted está diciendo, si sacar a la persona de su zona de confort les da una rabia pavorosa. No me diga eso. Más de una vez me ha sucedido a mí que al decirle a una persona algo así, se le acaba la amistad. Yo tengo un amigo que llevaba con él, pues somos amigos desde quinto semestre de la universidad, es decir, son 1972, 73, 74. Por allá, o sea, ¿cuántos años? 47. Y él se metió en las cosas religiosas, pero por el lado protestante y usted sabe que ahí hay de todo, ¿no? Ahí hay de todo como en botica. Botica quiere decir en droguería, ¿m? En locatel, hay de todo. Las boticas se iban convirtiendo en lo que tarde o temprano se convierten siempre. La gente va a comprar medicinas y pues hombre, de una vez unas papitas, un helado, oiga, compro el Soflán para suavizar la ropa, compro el jabón, compro esto o aquello. Por eso se decía que hay de todo como en botica, hay de todo como en CBS, hay de todo como en Locatel. Y cuando salió todo el cuento de esta, ¿cómo se llama? Piraquive, de María Luisa Piraquive, ¿sí? Que tiene montada toda una iglesia y ella y su familia, todos tienen con el dinero de la iglesia, con los diezmos de la gente montadas a mansiones en Miami y en toda la zona del sur de la Florida. Yo le pregunté un día, le dije, oiga, el cuento donde usted va, Enrique, porque él me había dicho que era una iglesia que venía de Colombia a Miami. Eso es lo de María Luisa Piraquive. Me dijo, sí, eso es lo de Piraquive. Y entonces hablamos un rato y le dije, oiga, ¿y a usted no le preocupa todo lo que esta señora hace con el dinero? Porque si se quejan de que la iglesia católica tenga tesoros de arte en el Vaticano y haya hecho todas estas cosas, pero pues al fin de cuentas son iglesias y son cosas de ese orden. Estas no, son mansiones de placer para su gusto y el de sus amigos y el de sus hijos y el de sus primos y quien sea. Y él, no, ellos tienen derecho a esto. Y le dije, mire, Enrique, qué pena con usted. Yo he mirado mucho eso y yo creo que ese es un camino equivocado. A usted lo están llevando por donde no es. Se puso furiosísimo conmigo. Pasaron unos meses y yo dije, hombre, pues un amigo de tanto tiempo, pensaba que era un amigo. Le volví a escribir, hombre, Enrique, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Estaba pensando en usted. Me contestó inmediatamente.
bien, y esto y aquello. Le dije, hombre, le quiero aclarar una cosa. El hecho de que yo le escriba y le escriba con cariño no quiere decir que yo haya cambiado de opinión, porque fue más o menos lo que él me dio a entender, de que yo haya cambiado de opinión con respecto a Piraquive. Yo sigo pensando lo mismo, sigo pensando que a usted lo engañan. Si usted no lo quiere escuchar, pues no se lo sigo diciendo. Me cortó, y ahí sí me cortó. Pasados unos meses le volví a escribir, pasado un año o algo le volví a escribir, nunca me volvió a contestar. ¿Por qué? Porque toda su estructura está montada sobre el cuento de Piraquive. Toda su vida está centrada en ese cuento. Entonces si uno le dice, Enrique, lo están llevando por donde no es, se le cae la vida. Es todo lo que tiene este mundo, esta vida, es todo lo que tiene ese mundo. Yo creo que eso es lo que estaba pasando aquí entre los fariseos, los herodianos, los escribas. Todo su mundo se viene abajo. Sí, es que pues yo estaba pensando ahorita también que usted decía como pues que la idea de todo esto es poderse transformar, ¿no? Que la salvación requiere una transformación, pero de pronto también el problema está en qué es lo que está buscando la persona realmente al ir, si en serio está buscando una transformación o tiene otro interés de fondo y al momento en que usted le dice, pues se ve al descubierto el interés real que tenía la persona al ir a eso. Él no estaba buscando realmente un lugar para encontrar la verdad, para seguir a Jesucristo, sino un lugar donde se pudiera acomodar con sus intereses y sentirse bien. Y usted le dice, esto es un engaño, pues le tumba todo y hace ver realmente cuál es el interés, porque una persona que busque a Dios, pues daría las gracias, ¿no? Gracias por mostrarme que estoy equivocado, que a dónde voy. Pero como ese no es el interés, pues lo que hace es ponerse bravo, porque está como desnudando la verdadera intención. Sí, desnudar es mostrar lo que de verdad existe detrás de las apariencias. Eso es lo que pasa en eso, que a uno lo desnuden cuando está en la verdad. Desnúdenme, hermano, no hay problema. Que usted fue un bandido o es y uno ya lo sabe, gracias porque estoy trabajando en eso. El problema es cuando a uno le desnudan lo que uno quiere esconder. Ahí está el gran problema, y yo creo que eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Ustedes no son verdaderamente religiosos. Ustedes no son religiosos. Lo que ustedes están manejando es otro tipo de cosa. Una creo que en la película Nicodemo no es capaz, ¿no? No es capaz de abandonar su estructura. No, él se queda. El Señor le da la opción, le dice venga con nosotros, no sé qué, y él se queda en la puerta. Él se queda en la puerta, no entra. En el Evangelio no es claro, ¿no? Queda el personaje, pero no es claro. Creo que él está en la muerte del Señor también al recibir el cuerpo. Pero no es claro. Pero yo creo que es eso, ¿eh? Una persona que tiene todos los beneficios religiosos y uno lo desnuda, se le viene el mundo abajo. Un personaje que
ha habido varios, pero uno muy famoso es el cardenal Newman. John Henry Newman, el anglicano, ¿no? Que poco a poco se va convirtiendo al catolicismo siendo una persona supremamente prominente en el anglicanismo, con toda clase de prebendas y privilegios y apoyos de todo el mundo. Y en un momento dado la conciencia lo lleva y se va convirtiendo y se convierte al catolicismo, en realidad sin ningún beneficio para él. Es un punto importante, pero eso que dice Pala me parece que también es muy atinado, muy al punto. ¿Qué estás buscando tú aquí? Yo diría que la mano seca es la incapacidad de obrar. Es la imposibilidad de lograr lo que uno quiere. Quiero una cosa y logro otra distinta. Quiero hacer el bien y hago el mal. Diría como en ese sentido, en un sentido alegórico. En el sentido real, pues sí, terrible tener una mano seca. Ustedes han visto lo que es una mano seca. ¿No saben? Una mano seca es cuando una mano o un brazo seco se produce cuando se corta el nervio que alimenta toda la estructura eléctrica de los músculos de la mano o del brazo. Entonces el músculo se seca completamente, desaparece. El músculo se pega al hueso y en esa mano lo que va a quedar y en ese brazo lo que va a dar es solamente el hueso forrado de la piel. El músculo es como una cosa muy delgada que se perdió porque no está inervado. Ustedes saben que el músculo se activa por el sistema nervioso que lo que transmite es electricidad. Por eso cuando uno quieren ayudarle a quitar un dolor o a mejorar, le ponen electrodos y le transmiten energía eléctrica y eso hace que el músculo haga así, ¿sí? Pam, pam, pam. Cuando usted quita esa inervación a través del sistema nervioso, el músculo no se vuelve a mover. No es que el músculo se conserve así, sí, redondito, sino el músculo se vuelve plano, completamente plano y el movimiento es absolutamente cero. No hay posibilidad. Es una cosa de madera ahí que le toca mover con la otra mano, ni un dedo, nada se puede mover porque no hay inervación. Entonces no puede obedecer los mensajes del cerebro. El cerebro le dice, mano, muévase, y no se mueve porque no se transmite el mensaje a los músculos, se transmite en forma eléctrica, ¿sí? Hay zonas del cuerpo de uno que le puede pasar eso. Yo tengo un problema en la planta del pie izquierdo. Y efectivamente el músculo es completamente flaquito. Una vez que me hicieron un examen de esos, lo pinchan a uno y lo ponen electricidad, eso el tipo me dijo, ¿usted no se da cuenta de esto? Este músculo lo tiene seco. No afecta mucho en la vida, ¿no? La planta del arco del pie izquierdo. Pero yo creo que de una forma alegórica es la incapacidad del hombre de lograr lo que quiere y lo que se propone. Su organismo, su cuerpo, su voluntad no le obedece. Quiero una cosa y logro otra. Claro, a veces para uno es difícil comprender que se pueda llegar a una situación crítica en ese sentido. Pero hay momentos y situaciones en la vida en que una persona ni siquiera es capaz de salir de su cuarto hacia la calle. La voluntad no le obedece ni siquiera para eso, le da miedo y el miedo va creciendo. No voy a mencionar nombres, pero hay un pariente de Pala, un muchacho que por alguna razón que no se supo desarrolló ese problema. En el colegio, bien, más o menos, cuando salió a la universidad se bloqueó completamente, ya no pudo volver a ir a la universidad. No era capaz de ir a la universidad, se encerró en la casa durante meses. Finalmente montaron como un negocio de hacer pasteles. Entiendo que básicamente para que él pudiera hacer algo ahí en la casa solo. Es una destrucción de la estructura
llamémoslo así, de poder hacer. La voluntad y todo lo que tiene la voluntad alrededor. Claro, eso tiene mucho que ver con otro tipo de problemas, con el vicio, porque el vicio mina la voluntad. El vicio interrumpe los mensajes, las diferentes formas de vicio. Pues no entremos en detalles, en este caso de la adolescencia, pero creo que es obvio. De manera que la persona ya no puede controlar lo que hace. Ya está llevada, jugada completamente sobre las demás fuerzas que obran en él. Las pasiones, la rabia, los deseos, todo obra en la persona sin ninguna medida ni control de sí mismo. Yo diría, para mí en este momento, pues obviamente hay mucha interpretación respecto a esto, pero yo diría que eso es lo que quiere decir la mano, ¿no? La mano es el instrumento fundamental del accionar humano. Más que con los pies se camina, pero con la mano transformamos el mundo. Con la mano tocamos, con la mano, sí, hacemos las cosas, con la mano se hacen los edificios, las máquinas, todo lo que hay alrededor de uno. Yo creo que el significado es ahí y el mensaje es claro. Jesús restaura la mano, Jesús restaura la voluntad, Jesús restaura a las personas destruidas, les cambia el corazón, decíamos, para que puedan sentir. Les cambia la voluntad para que puedan obrar, para que puedan hacer, para que puedan construir. Y luego le da el sentido a la vida. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.